muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y déjenme decirles que les presento a Beth Santamaría, me complace presentárselas. Ella es consultor financiero y patrimonial en la Ciudad de México. Beth, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Yo creo que es bien importante esta parte de el tema de las finanzas, que a veces nos cuesta, a mí particularmente me cuesta mucho entender cómo invertir, en dónde invertir. Y creo que ahora las mujeres nos hemos vuelto mucho más independientes, ya somos más conscientes que esta parte de ser económicamente independientes es necesario, no podemos depender de nuestra pareja o de alguien más, ¿no? Yo creo que es bien importante y a medida que somos independientes nos volvemos mucho más seguras y somos capaces de construir una vida digna. Pero antes de empezar con este tema de cómo puedo cuidar mis finanzas e invertir para garantizar un futuro digno, cuéntanos un poco de ti, cómo descubriste que el tema financiero y patrimonial es lo tuyo. Pues muchísimas gracias, Gaby, por la invitación. Estoy feliz de poder compartir algo de lo que yo he aprendido durante mi vida. Y mira, yo llegué al tema de finanzas personales porque originalmente cuando yo inicié mi carrera hace pues ya 20 años, pues mi carrera laboral, pues empecé en la parte de crédito y me di cuenta que había mucha gente que perdía sus bienes cuando dejaba de pagarlos, ¿no? Yo trabajaba en un banco que realiza el otorgamiento de crédito, adquieren las personas el bien, lo pagan semanalmente y cuando no pagan, las personas van y lo recogen a su casa. Entonces, la verdad es que vi muchas familias que perdieron, afortunadamente no la mayoría, pero sí vi algunos casos y es terrible cuando, por ejemplo, están pues niños involucrados, ¿no? Entonces, de pronto que se lleven su bicicleta o que pues la sala, ¿no? O lo que sea, sí es algo que es doloroso y la realidad es que, o la pantalla, ¿no? Entonces, la verdad es que te das cuenta que lo único que falta es una verdadera planeación, que muchas veces compramos por euforia, por el momento, y entonces cuando sucede eso, lo más seguro es que tengamos que estar sufriendo, y más si es con una deuda, ¿no? La adquisición, o sea, no era un bien, no era bien planeado, digamos. Entonces, pues me llevó más bien como a esta conciencia y pues sí, ya después empecé a desarrollar como talleres de finanzas y pues ahí empezó todo. Ve, pues qué difícil, ¿no? Saber esta parte, pero te volviste yo creo que muy sensible con el tema de pues asegurar tu patrimonio, asegurar tu futuro. Para ti, ¿qué es invertir, Beto? O sea, ¿cómo lo defines tú? Para mí, invertir es poner a trabajar el dinero. ¿Y qué significa eso? Es tomo una parte del ingreso que yo estoy percibiendo, ya sea que lo tenga acumulado o que apenas empiece a generarlo, para que ese dinero esté trabajando al nivel que yo estoy trabajando o más que yo, ¿no? Entonces, en ese momento ese dinero tiene que multiplicarse. Nosotros tenemos que apoyar a que el dinero a ejecutar dos acciones con respecto al dinero. Una que sería generarlo y mantenerlo, y el dinero que se encargue de multiplicarse. Entonces, para mí, eso es lo que engloba la parte de la inversión. Oye, Beth, y existen diferentes tipos de inversiones, ¿no? Entiendo que hay diferentes rubros o tipos de inversiones. ¿Cómo funcionan? Tú puedes invertir o puedes poner a trabajar tu dinero en diferentes mercados, ¿no? Los mercados que es como se conocen, el mercado de renta fija, que es como, es mal llamado en realidad, porque a veces pensamos que es una tasa ya conocida de rendimiento o de intereses, y entonces pensamos que eso es lo mejor que podemos recibir, y a esto estoy llamando, por ejemplo, a los bancos, ¿no? Cuando te dan una inversión a plazo fijo, etcétera, y tienes una tasa, pero esas tasas son muy bajas, es lo que es conocido como renta fija, y además va variando, la verdad, no es algo fijo, o sea, sí va variando, a lo mejor no por contrato, pero el siguiente periodo, si vas a reinvertirlo, pues vas a tener una tasa que quién sabe cuál es, ¿no? Y esa va muy relacionada con los CETES, que hoy el CETE está al 5.05, y la verdad es que es una tasa muy baja considerando que la inflación está al 7.05%. Pero bueno, ahora hay otros instrumentos que son llamados de renta variable. Estos están relacionados con por ejemplo, con las empresas, ¿no? Las acciones, los ETFs, y bueno, pues hay otro mercado dentro de eso que es un poco, pues, disruptivo, y además, la verdad es que es retador, porque es toda la parte del mercado financiero digital, en donde puedes hablar de Forex, de operaciones binarias, de criptomonedas. Definitivamente, para cualquier inversión, lo más importante es que siempre te eduques y te dejes acompañar de un asesor financiero, desde luego profesional,
para que puedas tener esta gama de alternativas suficientes y tú con la información seguramente vas a tomar decisiones asertivas, ¿no? Siempre quien tiene que tomar la decisión es el inversionista, no el asesor. Ok, súper interesante. Y en ese sentido, Beth, ¿tú qué nos aconsejas? ¿Dónde invertir? Porque he escuchado, no, pues invierte en una propiedad, invierte en un banco, lo de CETES, ¿no? Lo de los certificados de inversión, en criptomonedas. ¿Dónde realmente garantizar que nuestro dinero va a tener un buen rendimiento o buenas ganancias? En principio es importante conocer el perfil del inversionista. No hay una receta de cocina en donde yo te pueda decir, este es el instrumento adecuado para ti, porque lo que funciona para ti podría no funcionarle a otro inversionista. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, hay inversionistas que son muy conservadores y entonces ellos prefieren una tasa fija, aunque sea chiquita. Entonces puede ser que le ofrezcan 3% en el banco, 5% en el banco, que es lo de CETES, y ellos con eso se sienten tranquilos. Y si lo quieres mover a, oye, vamos a invertir en la bolsa de valores, por ejemplo, ya hablando de, por ejemplo, de las bolsas de Nueva York y demás, compremos acciones de Tesla, de Amazon, de Google, de Apple, para que tú puedas generar mayores rendimientos, pues ya no les encanta porque saben que hay fluctuaciones. Entonces, es importante conocer el perfil del inversionista para saber también cuáles son sus metas, qué es lo que está pensando con ese dinero, para saber cuál es el horizonte de inversión y, por supuesto, cuál es su situación familiar. No es lo mismo una persona que está hoy generando dinero o que ya tiene un dinero acumulado y que lo va a poner a trabajar o lo va a invertir, a, una persona que tiene hijos pequeños, por ejemplo, que tiene que pagar escuelas y demás, o a una persona que ya tiene sus hijos universitarios. Entonces, la situación familiar también es importante. Entonces, es por eso que siempre recomiendo que haya un asesor que pueda realmente conocer esto, que se dé el tiempo para poder conocer al inversionista y escucharlo, qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, cuál es su grado de resistencia al riesgo, por ejemplo. Y entonces sí, ya con toda esa información, digamos, arma un rompecabezas y con él, entonces sí puede presentarle alternativas de inversión a los inversionistas. Realmente en cualquier instrumento puede generar. Lo importante es saber cómo hacerlo y que el inversionista esté acompañado de información y de un asesor para que pueda dominar la psicología. Tú sabes que las emociones es lo que siempre son nuestro principal enemigo, ¿no? Y a veces nos hace tomar decisiones incorrectas. Excelente, me parece muy bien ese acompañamiento. Es que si hay demasiada información, o sea, yo de pronto cuando estaba pues tratando de ver en dónde invertir mi dinero, o sea, tú te metes a internet, te sale un montón de información y luego te dicen, sí, pero es que si inviertes en CETES vas a perder por acá. Entonces yo creo que sí es lo que mencionas, ese acompañamiento es bien importante. Ahora, ¿qué hay del dinero físico? O sea, ¿tú crees que sí va a desaparecer? Porque hemos escuchado de las criptomonedas, que la tendencia es que el dinero ya va a dejar, el dinero físico ya va a dejar de existir. O sea, ¿tú cómo lo ves? En realidad, eso también es un tema de geografías, ¿no? Definitivamente la tecnología está llegando, la tecnología blockchain, que es la que está respaldando toda la parte de criptomonedas, es una tecnología realmente buenísima y por supuesto que seguramente vamos a migrar hacia un dinero digital, pero no como criptomonedas. Las criptomonedas son emitidas por particulares este es un tema para sacar muy, muy largo, pero la realidad es que las criptomonedas son emitidas por particulares y entonces los inversionistas las adquieren y con el proyecto es que van generando rendimientos y desde luego con el volumen de capitalización. El dinero está generado por el gobierno soberano. Entonces, no es lo mismo una moneda que sea una moneda soberana, que está respaldada por la operativa y por toda la economía de un país, a una criptomoneda que está respaldada por un proyecto y que además está generado por particulares. Entonces, definitivamente, si hay la tecnología sí, la tecnología por supuesto que sí nos va a llevar a diferentes cambios, sin embargo, no es tan rápido. La verdad es que nosotros en México, por lo menos, estamos muy acostumbrados al dinero. O sea, nosotros sí seguimos con eso y la verdad es que al final esta resistencia, pues de pronto impide que sea tan rápido los cambios. Y en realidad los principales países, apenas va uno o dos países que han conversado respecto a generar una moneda digital, que no son las criptomonedas, sino utilizar la tecnología, sí, la tecnología blockchain, pero generar desde luego la moneda soberana, ¿no? Entonces, eso, pues hasta ahorita, pues el único país que lo ha hecho es China, ¿no? Por ejemplo, que ha generado el yuan, pero solamente.
Y entonces sí es el futuro, ¿no? O sea, sí vamos eventualmente ya a migrar a Sí, 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 tecnológicamente sí. De hecho, las autoridades de Estados Unidos también ya lo dijeron, ¿no? Que no es que descarten la posibilidad de generar el dólar digitalizado como tal, con toda la regulación pues correspondiente al dinero, simplemente trasladado a la tecnología, pero todavía no, pero eventualmente seguramente va a ocurrir. Ok, qué interesante. Sí es algo complejo, o sea, yo más o menos estuve indagando y sí es complejo, o sea, yo decía, pero ¿cómo, o sea, cómo lo haces palpable, ¿no? Porque, bueno, tenemos ya en nuestra mentalidad de, pues, dinero físico tiene un valor, dinero digital como que todavía dudas, ¿no? Sí, Pero, sí, o no. sea, yo creo que se traslapa, nada más la diferencia es, lo tienes físico, pero ahora va a ser digital. Sí, y bueno, en realidad nosotros ya estamos empezando a realizar transacciones así, con las tarjetas digitales, por ejemplo, ¿no? En donde ya tienes, a través de una tarjeta de débito, en algunas ocasiones generas la tarjeta digital y ahí puedes hacer las transacciones o las propias transferencias que realizas. Sin embargo, efectivamente, nosotros todavía estamos acostumbrados a tener el dinero, los billetes y además la confianza que tenemos en este dinero está relacionada justamente con este tema físico. Entonces, eso es lo que de pronto también son cosas que impiden que sea la migración, digamos, sea tan rápida en el caso que los países lo vayan realizando, ¿no? Que en realidad, pues hasta ahora no ha pasado más que en un país. Bueno, hablando del tema del ahorro, que creo que es algo bien importante y no sé si sea idea mía o ya un prejuicio que en Latinoamérica no tenemos esa cultura del ahorro. A mí particularmente de pronto me cuesta mucho ahorrar. A veces sí hago el ejercicio de ahorrar, así sean 5 pesos cada semana. O sea, esos 5 pesos que me sobran, yo los meto en un jarrito y después los llevo al banco y lo invierto, ¿no? En mi cuenta de ahorro. Pero ¿cómo podemos realmente crear, Beth, este hábito del ahorro? Porque de pronto lo que mencionabas hace rato, ¿no? Depende del perfil de la persona. Hay personas que tienen hijos, que tienen que pagar colegiatura, que tienen que pagar una hipoteca, seguro, etcétera. O sea, ¿cómo garantizar eso? Porque de pronto sí he escuchado opiniones que me dicen, es que, ¿sabes qué? El sueldo apenas si me alcanza. O sea, apenas si me alcanza para ahorrar porque pues tengo muchos gastos fijos. ¿Cómo garantizar ese hábito, Beth? Es hacer un mastermind, ¿no? Es decir, ¿cuáles son mis creencias respecto al tema del dinero, ¿no? Muchas veces pensamos, es que si yo ganara más dinero, se resolverían mis problemas. Y te puedo asegurar, he asesorado a mucha gente que gana muchísimo dinero y puede ganar más y sus problemas económicos son exactamente los mismos, porque entre más ganamos, más gastamos y nuestras creencias respecto al manejo del dinero son muy arraigadas y son inconscientes, ¿no? Este tema de, híjole, el dinero es el principio de todos los males, ¿no? ¿Alguna vez lo escuchaste? ¿No? Entonces, son cosas en donde dicen, no, pues mejor pobre pero honrado, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, de pronto, inconscientemente empezamos a generar hábitos que nos generan una mala relación con el dinero. En principio sí hay que revisar qué es lo que estamos pensando, qué sentimos, qué creemos cuando hablamos de dinero, ¿no? De pronto, cuando ves a una persona que tiene, por ejemplo, un vecino que le vaya bien y demás, ¿qué es lo que piensas, no? A veces uno dice, platicaba hace unos días con alguien, es que le va bien, algo está haciendo mal seguro. Algo se está metido en algún lado. Y si es mujer, bueno, ni siquiera podemos hablar de eso, porque si es mujer es quién sabe qué esté haciendo, ¿no? Con quién esté cediendo cosas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, son temas que sí nos afectan, pensamos que no, pues los tomamos a la ligera, pero la realidad es que sí afectan en términos de hábitos. Ahora, tenemos que tener un presupuesto. Mucha gente piensa que un presupuesto solamente lo lleva una empresa, pero no es así. Nosotros tenemos que llevar un presupuesto también como personas y lo puedes llevar en un cuaderno, hoy en aplicaciones, en Excel, como tú quieras, pero lo tienes que tener para que tengas una correcta asignación. El asunto en el que te decimos es que mis gastos fijos son muy altos, la realidad es que habría que revisar. Mira, a mí me ha tocado dar asesorías en donde revisamos sus finanzas y me empiezan a decir, ¿no? Cuáles son sus gastos y demás. Y entonces cuando terminamos al final, digo, bueno, de acuerdo a lo que me acabas de decir, los ingresos que tienes y los gastos que tienes, tú deberías tener una capacidad de ahorro de tanto. Y me dicen, ¿cómo? Es que ese dinero lo deberías tener. No, ¿y dónde está?
pues seguramente está en el Oxxo, seguramente está cuando vas al súper que vas por algo y como pasas en el recorrido de los pasillos, pues de pronto se te pegan unas galletas o ese tipo de cosas son las que provocan que se te vaya el dinero, ¿no? Entonces, esta falta de disciplina y de presupuesto es lo que de pronto más bien está provocando que no te alcance, no que no tengas dinero suficiente, ¿no? Realmente es un tema de disciplina y de hábitos. Sí, y fíjate, en ese sentido, Beth, creo que como mujeres, y me incluyo, a veces gastamos más de lo que necesitamos. O sea, pasas al centro comercial o inclusive por internet, ay, mira esta blusa, me encantó, me la voy a comprar, pero ya tengo un montón de blusas, ¿no? En ese sentido, Beth, ¿cómo evitar gastar en cosas innecesarias? Porque justo mencionabas, sí, te vas al Oxxo, sí, estás gastando en gastos hormiga, ¿no? Que llaman. Sí, claro. Pues mira, en realidad es que cuando vas a comprar algo, sí te tienes que hacer algunas preguntas. En principio, si realmente lo necesitas. Tú misma lo acabas de decir. Oye, me compro una blusa y ya tengo otras. Es más, tienes unas, ¿no? Entonces, el tema es, ¿realmente lo necesitas? Que no sea una euforia. Mira, el tema del dinero son términos emocionales. Entonces, tienes que controlar las emociones. Cuando las controlas, tienes una correcta relación con el dinero. Entonces, este tema, esta pregunta de ¿realmente lo necesito? Te hace entrar en conciencia antes de comprarlo. No es así de, pues para eso trabajo, me lo merezco, claro que la voy a comprar. No, no, así no funciona. Claro que te mereces, claro que tienes que darte un tributo, pero ese tributo te lo tienes que dar cada vez que percibes ingresos, el 10% lo separas para ti. Y cuando vayas acumulando, entonces sí, ve y compra lo que quieras, ¿no? Pero no funciona como de, me lo merezco, voy a gastarme todo lo que tengo aquí en la bolsa o en la tarjeta y lo voy a sacar. No, funciona de manera distinta. Entonces, este tema de hacerte esta pregunta y después, si te dices, bueno, sí lo necesito, ok, ¿y cómo me voy a sentir cuando lo compre? Y entonces empiezas a tener conciencia de, no, no, realmente no lo quiero. O sea, no se trata de eso. No la quiero comprar por tenerla, porque está la moda, porque es tendencia. No funciona así. Estamos en una sociedad, vivimos en una sociedad que siempre privilegia el consumo, ¿no? ¿Cuántas veces si traes el reloj o la computadora o el celular o tal, es como te ven bien, ¿no? Digamos, es cuando estás en onda, como estás en cool y demás. Pues hay que empezar a tratar de trabajar estas emociones para poder luchar contra eso. Y cuando te haces estas dos preguntas, por lo menos, la verdad es que siempre terminas pues reconsiderando la compra. Entonces, eso te ayuda mucho en principio. Y alguna vez escuché que tener una sola fuente de ingreso no es tan bueno. ¿Tú crees que sea así? ¿Y cómo podemos generar otras fuentes de ingreso si es que no contamos con el capital, con el dinero o con el tiempo? Definitivamente la pandemia en donde aprendimos que no podemos tener una sola fuente de ingresos, hubo la baja más importante de empleos formales fue durante la pandemia, ¿no? No se había visto en años en las bajas en el Seguro Social. Entonces, pues eso nos enseña que sí tenemos que tener diferentes fuentes de ingreso, ¿no? Y puedes generar fuentes de ingresos residuales, ¿no? No se trata de que me voy a salir de trabajar o tengo que, si ya trabajo 18 horas, pues trabajo 20, ¿no? O 23, ¿no? No se trata de eso, se trata de capitalizar lo que sabes, ¿no? Puedes hacer también ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuántas veces en el propio trabajo empiezas a desarrollar otras cosas en donde ya que tú lo desarrollaste o ya que empiezas a generar o poseer información, la realidad es que la vida es maravillosa y no te pertenece esa información. Entonces, lo mejor que puedes hacer es transmitirla y qué mejor que lo puedas capitalizar. Entonces, si tú sabes hacer algo adicional o eres buena para algo, para transmitir, para hacer alguna manualidad, generas diferentes productos. Hay gente que hace productos orgánicos, por ejemplo, y que los empieza a distribuir. O de pronto entra, por ejemplo, a redes de mercadeo. Las redes de mercadeo es un gran generador de ingresos y lo puedes hacer a la par de tu trabajo principal, digamos, ¿no? Entonces, hay muchísimas fuentes de ingreso. O, por ejemplo, también puedes entrar al negocio de Airbnb, ¿no? Por ejemplo, sin que tengas tú la propiedad como tal, tú puedes hacer diferentes estrategias de negocio para que no seas tú el dueño de la casa, pero que sí puedas entrar al negocio de eso a través de diferentes contratos de arrendamiento. Entonces, sí hay formas de generar más ingresos, pero sí, definitivamente es sí dedicarle un poco más de tiempo, o sea, tal vez 1 o 2 horas
en el día o la semana, no sé conforme qué tanto estás dispuesto a hacer, pero sí hay, o sea, sí hay que más hacer, o sea, hay, no solamente es dedicarme en mi trabajo, pedir horas extras o algo así, no es necesario, ¿no? Sí, sí es fundamental generar nuevas fuentes de ingreso, pero es voltear a ver hacia mí, hacia adentro de mí, qué tengo para poder mostrar al mundo, y a partir de eso vas a ir tomando decisiones. Ahora, lo que te decía, esta capitalización pues te va a dar mucho más. Insisto, este negocio de redes de mercadeo a veces no lo volteamos a ver, pero realmente también es una opción importante, o el negocio de Airbnb, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos más, ¿no? Habría que revisar, ¿no? Como con cada persona. Redes de mercado te refieres, digamos, por ejemplo, estas empresas que vendes un producto y entonces se vuelve una cadena, ¿no? De Así es. Sí, ahora, sí es mucho cuidado que sea con redes de mercadeo, es decir, un networker, más que no sistemas Ponzi, no sistemas piramidal, hay una gran diferencia en eso y es importante poder identificarlas, ¿no? Sí, sí, sí se trata de que haya un producto de valor o un servicio de valor para que lo puedas comercializar, y si en el camino te encuentras a gente que pueda distribuirlo también, pues tú puedas generar también mayores ingresos, ¿no? Pero sí es de mucho cuidado, siempre tienes que analizar en dónde también te vas a integrar, ¿no? Hoy en día, tal como lo hablábamos hace un momento, entras a internet y ahí te abordan, si tú pones, quiero invertir tanto, o si quiero conocer una empresa de redes de mercadeo, también te llegan 1000 links. Siempre hay que tener este detenimiento y este tiempo para poder revisar con quién te integrarías tanto en inversiones como en ese tipo de negocios, ¿no? Y en general, no vale la pena, lo vale que te quedes, que analices las alternativas. Por ejemplo, invertir en una propiedad, ¿sí es redituable? Pues mira, depende del lugar y de la propiedad. Justo en este momento, pues con la pandemia y demás, este tipo de negocios, pues sí tuvieron un rezago, ¿no? Porque no fue precisamente lo que más resultó en boga. En realidad, por ejemplo, más bien cuántas oficinas empezaron a desocuparse, ¿no? O casas que estaban utilizando como oficina, porque pues el home office pues fue lo que en un principio no se aceptaba muy bien y después resultó que ya fue altamente productivo, y entonces muchas empresas están como con híbridos o incluso de plano no regresaron, ¿no? Entonces, dependiendo si el bien y el lugar, de inicio lo que te podría decir es que podrías generar inversiones en otros instrumentos que te podrían dar mucho mayores rendimientos, porque de verdad no hay recetas de cocina para el manejo del dinero, ¿no? Pero lo más importante es que siempre tiene que haber esta conciencia de realmente tu situación cuál es, ¿no? Y ahora sí, ¿con qué contamos o con qué cuentas y cómo yo te puedo ayudar para poder, pues realmente contribuir a tu generación de riqueza? ¿Y qué consejos nos das, Beth, para saber cuidar nuestras finanzas e invertir correctamente? Definitivamente, en principio tenemos que dominar nuestras emociones para poder tener una correcta relación con el dinero. Tenemos que llevar este presupuesto, y dentro de este presupuesto sí hay fórmulas para poder aplicarlo, ¿no? De pronto lo que nosotros estamos acostumbrados es a tener el ingreso y después irlo distribuyendo, es decir, pagar ahí, ¿no? ¿Qué tengo que pagar? Tengo que pagar la luz, la renta, el agua, etcétera, ¿no? Y entonces nunca te detuviste a ver de tu dinero cómo lo vas a asignar. Si te detienes a eso, entonces vas a tener una cantidad fija en la cabeza de cuánto puedes hacer, de cuánto puedes adquirir en créditos o en deudas, de cuánto puedes comprometerte con, pues incluso, por ejemplo, con suscripciones, ¿no? En el celular, en la televisión, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a tener esta conciencia, empiezan a cambiar las cosas. A partir de eso, acción en la disciplina, ¿no? Habíamos hablado mucho de la información es poder. La realidad es que eso no es cierto, ¿no? La información es poder, sí, solo si tomas acciones, pero si no haces nada, aunque tengas la información, es lo mismo que no saber. Hay que actuar, hay que ser disciplinados, sobre todo. Sí, sí, y mira, eso cuesta trabajo, pero es un tema de, pues inténtalo, 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 ¿no? Hazlo. Y cuando estamos involucrando también a la familia, que esto es un término, pues ya hoy en día que está resonando mucho, es la economía del hogar, ¿no? Entonces, cuando ya estás involucrando a toda la familia, pues entonces ya todos nos volvemos como estos
integrantes y además coadyuvamos, ¿no? Porque, ay, ¿cuánto llevamos del presupuesto familiar? ¿Y cuánto tenemos que hacer esto? Y entonces cuando hay un logro en este tipo de manejos, pues entonces el logro es para toda la familia, no solamente para una persona, no estamos acostumbrados a que solamente el papá o la mamá o quien es la cabeza de familia es quien controla todo esto. La verdad es que debemos perder ese miedo a poder extender este control y esta administración del dinero a la familia, en realidad, para que todos seamos conscientes y estos, los chiquitos, por ejemplo, sobre todo que van a crecer en una educación así, les van a cambiar las cosas. Pues me encantó todo lo que compartiste, creo que sí da para mucho, el tema de la inversión es algo bien importante. Sí. Y ya hay como un poco más de conciencia, creo yo, en la gente, sobre todo por todo lo que vivimos por COVID. ¿Y cómo te pueden contactar si requieren una consultoría contigo? ¿Cómo funciona tu consultoría? Cuéntanos un poco. Sí, claro que sí. Mira, pues yo tengo una página, una fanpage, se llama Bet Santa María Finanzas Patrimoniales. Ahí me pueden escribir y muchas veces soy yo quien responde. Tengo un equipo que también trabaja conmigo, son asesores financieros, desde luego respaldados y asesorados también por mí. Yo casi siempre estoy al pendiente de todos los clientes a los que se les está atendiendo. Y puede ser a través de redes sociales, incluso mi teléfono aquí lo tengo, aquí está arriba, 56 21 40 70 80, es tanto para llamadas como para mensajes y demás, y bueno, pues en Instagram también estoy como Bet Santa María Finanzas, y en el momento en el que gusten, solamente con que me digan, por ejemplo, que fue a partir de tu espacio, pues esa asesoría es completamente gratuita, ¿no? Pues muchas gracias. Se ve que sabes mucho del tema, se ve que te gusta y pues ojalá vengan más espacios donde podamos abordar más cosas porque sí, como te decía, creo que da para mucho hablar. Sí, no, pues yo feliz, encantada, la verdad es que me gusta mucho compartirlo, me apasiona, es algo que me encanta, es muy difícil de pronto parar cuando hay tiempo de por medio, pero sí, con mucho gusto, nos podemos volver pues a reunir para poder platicar de muchas cosas más. Excelente, gracias. Muchas gracias a ti.